¿Qué tal, ingeniero? ¿Qué tal, compañeros? El día de hoy vamos a hablar sobre las generalidades del torque. Y para entender qué es el torque, vamos a empezar con su concepto. Y básicamente el torque, también conocido como momento de fuerza, va a ser una magnitud vectorial que mide la capacidad de una fuerza para producir un giro o una rotación sobre un punto o eje en un objeto. Nosotros podemos ver acá la fórmula del torque que va a ser T, que es de torque, es igual a F, que es la magnitud de fuerza aplicada, por D, que es la distancia perpendicular al eje de rotación, por seno del ángulo. Y el ángulo va a ser el que está entre la línea de acción de la fuerza y la línea que conecta el punto de aplicación con el eje. Hay distintos tipos de torque y nosotros el día de hoy vamos a adentrarnos a el torque estático. Y bueno, el torque estático va a ser el que mantiene a un objeto en equilibrio sin movimiento rotacional, donde la suma de todos sus torques aplicados es cero, asegurando de que las fuerzas estén equilibradas y el objeto permanezca en reposo. Un claro ejemplo y el que más nos ayuda son las máquinas de rayos X y cómo es de que el brazo se mantiene fijo dentro para captar imágenes. Pues estas imágenes van a ser claras porque no van a tener movimiento y gracias al torque estático. También tenemos el torque dinámico y el torque dinámico se va a producir cuando una fuerza que provoca que el objeto gire cambia su velocidad de rotación. Y pues a diferencia del torque estático, este tipo de torque pues rompe el equilibrio y genera movimiento, ya sea para iniciar, mantener o acelerar la rotación. Y nosotros aquí lo podemos ver ejemplificado dentro de las maquinarias de fisioterapia, que estas maquinarias se pueden aumentar para que dependiendo de lo que el paciente requiera, si es un aumento de masa muscular o si realmente solo es como para generar una fuerza dentro de él. También tenemos el torque de fuerzas concurrentes y el torque de fuerza concurrente ocurre cuando varias fuerzas pues van a actuar sobre un objeto desde distintos puntos, pero en el mismo plano o línea de acción. Este tipo de torque se utiliza en aplicaciones que realmente requieren una combinación de fuerzas para generar un torque efectivo controlado. Este nosotros lo podemos ver ejemplificado dentro de la ingeniería biomédica, donde esto se va a generar exoesqueletos o prótesis de piernas para realmente ayudar al mejoramiento del paciente, donde va a realizar pues que todas las fuerzas sean una integral dentro del paciente y este realmente tenga una mejoría rápida. También tenemos el torque de par de fuerzas y este torque se genera cuando dos fuerzas de igual magnitud, pero en direcciones opuestas, actúan sobre un objeto creando una rotación sin desplazamiento lineal. Es específico para situaciones donde el objeto rota sin moverse en línea recta y esto lo podemos ver en un instrumento quirúrgico como el destornillador ortopédico. Un par de fuerzas opuestas pues permiten de que la rotación sea precisa sin que el instrumento se desplace. También tenemos el torque de giro y básicamente el torque de giro va a ser un sistema cuyo objetivo es mantener un movimiento rotacional continuo o generar energía rotacional a partir de una fuerza constante. Es esencial de que las maquinarias dentro de la medicina pues estén constantemente en un servicio, puesto de que este torque de giro ayuda demasiado como sería la centrífuga o un ultrasonido dentro de la práctica médica. Para nosotros tenemos acá un pequeño, que lo vamos a pasar un poco rápido, que sería el concepto del torque. Y bueno, el torque proviene de los estudios de Arquitas y Arquímedes sobre las palancas y poleas, donde Arquímedes formuló la ley de la palanca, relacionando fuerza y distancia para lograr el equilibrio base del torque en física. Al igual de que el desarrollo formal del concepto, nosotros tenemos de que en la Edad Media el estudio de equilibrio avanzó poco a poco. Durante el Renacimiento, Galileo y Stewing mejoraron la mecánica de rotación y en el siglo XVII, Newton sentó las bases de la mecánica clásica explicando cómo una fuerza afecta la rotación, aunque sin utilizar el término del torque. Dentro de las aplicaciones modernas, nosotros tenemos de que en el siglo XX el concepto del torque se amplió con la mecánica cuántica y la teoría de relatividad, siendo clave en el estudio de partículas y sistemas con rotación o cambio de momento angular. Además, se volvió esencial en la ingeniería moderna para el diseño de maquinarias, estructuras y vehículos donde la torsión y rotación son fundamentales. Aquí nosotros tenemos las fórmulas, que la fórmula básica del torque que ya expliqué anteriormente, aquí la tenemos proyectada, al igual que nosotros tenemos que tomar en cuenta de que el torque generalmente se va a medir en newtons sobre metros. También sus componentes, si el ángulo es 90 grados, o sea, una fuerza perpendicular al radio, el torque es máximo y la fórmula se va a simplificar a torque es igual a fuerza por radio. Y cuando el ángulo es igual a cero, la fuerza paralela al radio, no hay torque porque sin ángulo es igual a cero y la fuerza no produce rotación. También tenemos el papel del torque dentro de las estructuras y esta va a ser de mantener equilibrio para que pues una estructura sea estable, los torques deben de equilibrarse, es decir, de que las fuerzas actúen, pues deben de compensarse evitando la rotación neta, al igual que un centro de gravedad y una base de apoyo, puesto de que el centro de gravedad debe estar alineado dentro de la base de apoyo para evitar que una fuerza externa como el viento o un movimiento sísmico pues cause inclinaciones peligrosas dentro de la estructura, al igual de que distribuir las cargas, pues para manejar los torques generados por cargas como vehículos o los vientos, los ingenieros distribuyen estratégicamente los soportes y contrapesos para neutralizar estas fuerzas y mantener estable la estructura. Al igual que tenemos los torques causados por vientos y sísmicos, pues estos vientos y estos sismos van a generar fuerzas laterales que pueden causar giros o deformaciones, y el papel en las fundaciones, pues estas van a anclarse al suelo y se van a distribuir los torques generados por fuerzas externas. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Isabela Guzmán y yo les voy a hablar sobre los siguientes puntos de nuestro marco teórico. Como primer punto tenemos torque en sistemas rotacionales. En sistemas rotacionales el torque es la clave para entender cómo y por qué los objetos giran. Cuando aplicamos una fuerza a cierta distancia de un punto de giro o eje, estamos generando torque, lo cual provoca que el objeto acelere en sentido de rotación. Este principio es esencial en todo tipo de sistemas rotacionales, como ruedas, poleas, engranajes y motores. En los sistemas rotacionales el torque está relacionado con la aceleración angular de un objeto a través de la segunda ley de Newton para rotación, la cual nos dice que cuanto mayor sea el torque aplicado, mayor será la aceleración angular de un objeto siempre que su momento de inercia sea constante. Por eso, la fórmula para torque aplicado en sistemas rotacionales es torque igual a inercia por aceleración angular.
El momento de inercia es fundamental en los sistemas rotacionales porque determina cuánta resistencia opone el objeto al cambio en su estado de rotación. Los objetos con masa concentrada cerca del giro tienen un momento de inercia más bajo y por lo tanto requieren menos torque para acelerar. Ahora, en este tema tenemos diferentes aplicaciones como motores y turbinas, vehículos, ruedas, poleas y ejes de maquinaria. Ahora, como siguiente punto, tenemos métodos de medición de torque. Como primero, llave dinamométrica. Esta es una herramienta manual diseñada para aplicar un torque específico a una tornilla o tuerca. Estas llaves son muy utilizadas en la industria automotriz, construcción, ensamblaje de maquinaria, etcétera, donde es importante asegurar que los tornillos estén ajustados correctamente sin sobrepasar el torque. Como siguiente, torquímetros. Estos son sensores electrónicos que miden el torque aplicado en ejes rotativos. Estos sensores suelen estar conectados a un sistema de medición que muestra el torque en tiempo real. Siguiente, transductores de torque. Son dispositivos que convierten el torque en una señal eléctrica proporcional, que luego puede ser leída y registrada por un sistema de adquisición de datos. Luego tenemos el método de brazo de palanca. Este es un método mecánico simple, el cual mide el torque aplicando una fuerza en el extremo de una palanca de una longitud conocida. Y como último tenemos el dinamómetro de freno, el cual es un dispositivo que mide el torque en motores. Este aplica una carga controlada en un eje giratorio y al medir la fuerza de fricción y la distancia desde el eje se puede calcular el torque. Como siguiente tema tenemos factores que afectan el torque. Ahora, como primero está la distancia desde el eje de rotación. El torque depende de una distancia entre el punto donde se aplica la fuerza y el eje de rotación. Si se aumenta la distancia, se incrementa el torque y viceversa. Siguiente punto, fricción. En sistemas rotativos como motores o mecanismos de engranaje, la fricción entre las superficies puede afectar el torque efectivo. La fricción tiende a oponerse al movimiento, por lo que si es alta se requiere un torque adicional para vencerla y poder mantener la rotación. También tenemos las condiciones ambientales. Los factores ambientales como la temperatura y la humedad pueden influir en el torque, especialmente en sistemas mecánicos. Las temperaturas extremas pueden alterar las propiedades de los materiales, haciendo que se expandan o contraigan. También tenemos la elasticidad y formación del material. En aplicaciones donde se emplean materiales elásticos o sometidos a grandes tensiones, el torque puede afectar la estructura de los materiales. Por ejemplo, un eje o brazo de palanca puede deformarse bajo una gran cantidad de torque, lo que reduce su eficacia. Y por último tenemos la calidad de las conexiones o ensamblajes. En sistemas de ensamblaje, el torque puede verse afectado por la calidad de las conexiones. Por ejemplo, tornillos o pernos mal ajustados pueden aflojar bajo un alto torque, disminuyendo la estabilidad de la estructura y el torque efectivo. Como último tema tenemos torque y biomecánica. La biomecánica es una disciplina científica encargada del estudio del movimiento humano y su relación con las fuerzas que actúan sobre los mismos. Específicamente se encarga de estudiar los movimientos y esfuerzos que se realizan durante la práctica deportiva, con el objetivo de mejorar el rendimiento, prevenir lesiones y desarrollar equipos deportivos eficientes y seguros. Podemos dividir a esta disciplina en dos ramas. Tenemos primero la biomecánica estática, la cual se enfoca en el análisis del equilibrio y de postura del cuerpo en reposo o en situaciones estáticas. Especialmente ayuda a entender cómo se distribuyen las fuerzas en el cuerpo mientras se mantiene la postura. Ahora la segunda rama es biomecánica dinámica. Esta se centra en estudiar el movimiento humano y cómo interactúan sus fuerzas internas como externas para producir un movimiento, analizando aspectos como la cinemática y cinética durante el movimiento. Ahora, una gran aplicación de la biomecánica y el torque es en el diseño de prótesis. Una prótesis es un elemento artificial que se integra en el cuerpo con la finalidad de reemplazar un órgano o una extremidad que esté faltante. El objetivo de la prótesis es que cumple una función similar a la que se desarrollaba o debería desarrollar, aquello que está ausente, por ejemplo. Existen varios tipos de prótesis con finalidades variadas, como la femoral o la transfemoral. El diseño de prótesis funcionales requiere la aplicación de conceptos claves de mecánica como biomecánica, como el torque y movimiento para poder replicar de manera efectiva las funciones naturales de las extremidades afectadas. Uno de los conceptos fundamentales para esto es el cálculo del torque en las articulaciones, para poder diseñar una prótesis con movimientos naturales y estables, implicando mediciones y ajustes del torque de acuerdo con el ángulo de la articulación y el peso que debe soportar. Además, los diseños modernos integran tecnologías como sensores y microprocesadores para mejorar la respuesta de las prótesis a diversos terrenos y actividades. Estos sensores ayudan a ajustar la resistencia y el soporte de la prótesis en tiempo real, ofreciendo así un movimiento mucho más fluido y natural que se ajuste a la vida de cada persona. Bueno, ahora yo les voy a hablar de 5 temas que están relacionados con física y medicina, enfocándonos en el torque. Primero está el tema de las cirugías. Pues acá el torque es bastante importante o fundamental para el uso de herramientas en los procedimientos, más que todo en implantes, en la colocación de implantes ortopédicos o dentales, ya que estos pueden ayudar a asegurar un implante seguro sin que dañe los tejidos. Luego también se ha evidenciado que es muy útil para los dispositivos médicos, como por ejemplo el marcapasos, donde el torque puede ayudar al funcionamiento de las bombas y de los motores. Luego está la rehabilitación médica. Y acá el torque es muy importante porque este nos va a ayudar a medir la fuerza de un paciente, las debilidades musculares y también a diseñar programas que ayuden con esta rehabilitación. Además de esto, también se ha evidenciado que se usa para varios tratamientos postoperatorios, para tratamientos de lesiones deportivas y dolores lumbares, porque puede determinar la capacidad de un paciente para realizar ciertos movimientos específicos que se necesitan en esta rehabilitación. Luego está el torque en la salud muscular, donde pues este es fundamental porque es el encargado de los movimientos de flexión, extensión, abducción y también de rotación, donde estos van a estar provocados por el movimiento rotacional sobre un eje. Como ejemplo podríamos poner el sistema esquelético, que funciona como una palanca donde la fuerza muscular va a provocar el torque y va a hacer que los huesos puedan tener un movimiento sobre un eje. Y luego está el torque muscular, que este es bastante importante para entender la rehabilitación y también el deporte. Este se va a medir por medio de dinamómetros, de electromiografías y
análisis de video, donde se va a evaluar las fuerzas y las distancias desde el eje rotacional. Acá el torque pico es el que pues se va a generar o va a medir, más bien dicho, el máximo del torque en una contracción y va a ser útil para evaluar el potencial muscular de alguna persona. Por último está el torque y la movilidad. Entonces, el torque va a ser central para el deporte y también para los movimientos corporales. Cuando uno aplica mayor fuerza muscular, entonces va a haber mayor torque, también mayor aceleración y mayor rendimiento. Si lo vemos desde el punto del cuerpo humano, entonces el torque va a medir una torsión o va a evaluar una torsión alrededor de un eje con fibras rápidas y lentas que van a generar un torque y también una fuerza. Bueno, a continuación vamos a estar resolviendo este problema. Si ven que estoy viendo para abajo es porque lo voy a estar resolviendo aquí a mano. Entonces es por eso. El músculo para la masticación es el macetero, que es uno de los más fuertes del cuerpo humano. Está unido a la mandíbula o maxilar inferior. El maxilar pivota respecto a un receptáculo justo enfrente del canal auditivo. Las fuerzas que actúan sobre el maxilar son equivalentes a las que actúan sobre una barra curva en la figura B, que la figura B es esta. F es la fuerza ejercida por el alimento que se mastica contra el maxilar. T es la fuerza de tensión en el macetero. Y R es la fuerza ejercida por el receptáculo en la mandíbula. Encuentre T y R para una persona que muerde un trozo de bistec con una fuerza de 50 newtons. Vamos a hacer una revisión o vamos a hacer como una recopilación de los datos que tenemos. Sabemos que esta persona está mordiendo un trozo de bistec con una fuerza de 50 newtons. Entonces sabemos que F es igual a 50 newtons. Además sabemos que la longitud entre el punto de pivote y T, que es la tensión del músculo macetero, sabemos que X entre R y T es igual a 0.0350 metros y que X entre T y F es igual a 0.0350 metros más 0.0750 metros, que eso es igual a 0.11 metros. Y bueno, no sabemos el valor de R ni sabemos el valor de T porque justo eso es lo que nos están pidiendo que encontremos. Entonces ahora que ya se hizo la visualización y se hizo un análisis de los datos, vamos a pasar a elegir las ecuaciones que vamos a utilizar o las fórmulas. Y entonces, más que todo, las fórmulas que tuve presentes para resolver este problema fueron las siguientes. Y eso es lo que vamos a estar utilizando. Ahora vamos a pasar a la parte de operar. Bueno, primero, pues voy a empezar utilizando esta fórmula. Entonces sabemos que la suma de los torques va a ser igual a la suma del torque que ejerce cada fuerza. Entonces sería la suma del torque de F más la suma del torque de T más la suma del torque de R. Y eso todo nos tiene que dar 0. Ahora vamos a ir colocando el torque de cada fuerza. Entonces, como podemos observar acá, F está en un sentido antihorario, por lo tanto va a ser positivo, y está a esta distancia que ya habíamos. Perdón, aquí es distancia entre R y F. Sí, entonces está a esta distancia, que son 0.11 metros. Entonces podríamos decir que el torque de F lo vamos a conseguir utilizando la fuerza F, que esa sí la sabemos que son 50 newtons, hasta acá, por la distancia entre el punto de pivote y F, que son 0.11 metros. Como está en un sentido antihorario, es positivo. Luego el torque de la tensión del macetero, pues no conocemos el valor de T, pero sabemos que va en un sentido horario, entonces sería negativa, y que la distancia entre el punto de pivote y T es 0.0350. Entonces vamos a hacer esto aquí, no sabemos el valor de T, pero sabemos que está a 0.0350 metros del punto de pivote. Y finalmente, pues R está, aunque no sabemos su valor, sabemos que está a 0 metros y que pues esto en esta ecuación se va a eliminar. Nosotros pues queremos encontrar la variable que tenemos aquí, que sería T. Entonces la vamos a despejar y T entonces nos da un resultado de 157.14 newtons, que podemos aproximar a 157. Ahora ya sabemos el valor de T y tenemos que encontrar el valor de R. Algo que es importante tomar en cuenta de este problema es que nos indica que las fuerzas que actúan sobre el maxilar son equivalentes a las que actúan sobre la barra curva en la figura B, que pues esta es la barra curva, y la fuerza que está actuando es la fuerza de R. Eso nos lleva a pensar que R va a ser igual a T menos F. Y entonces, pues, si hacemos esa operación, T es 157 newtons menos 50 newtons y nos da un resultado de 107 newtons. El valor de T es igual a 157 newtons y el valor de R es igual a 107 newtons.
En la interpretación física del tercer problema, que es el de la mandíbula, el problema describe la aplicación de la fuerza de la mandíbula, el maxilar inferior, a la hora de masticar, cuando se ejerce una fuerza de 50 newtons al morder un trozo de comida. Se analizan las fuerzas que intervienen: fuerza a la hora de masticar, fuerza de tensión en el músculo macetero y la fuerza de reacción en el receptáculo mandibular. Estas fuerzas actúan de manera similar a las que afectan a la barra curva sujeta en un punto, con momentos que se calculan para mantener el equilibrio. Al morder, la mandíbula funciona como una palanca donde el punto de apoyo está en el receptáculo cerca del canal auditivo. La fuerza al masticar se aplica en el extremo del maxilar, que sería por acá, y la tensión del macetero es generada para soportar y estabilizar la mandíbula. Con estas fuerzas se evita que la mandíbula se desplace. Ahora, en la interpretación médica, tenemos que el músculo macetero es uno de los más fuertes del cuerpo, ya que permite la función de masticar y ejerce una fuerza grande sobre la mandíbula. En el problema se observa que el macetero tiene que generar una tensión de 157 newtons para equilibrar la fuerza aplicada en la mordida y la reacción en el receptáculo mandibular. Como aplicación clínica, podemos hacer énfasis en que todas estas fuerzas son cruciales para el diseño de las prótesis dentales, para los tratamientos de disfunciones temporomandibulares y para los estudios de la fatiga muscular de los músculos masticatorios. También podemos mencionar que la distribución correcta de todas estas fuerzas va a hacer que haya un desgaste dental disminuido o que no exista para nada y que tampoco hayan problemas articulares en la articulación temporomandibular.